si es que no da el tiempo de montar carga. Ya de todas maneras, vamos a tratar de acabarlo para el día de mañana. Ya, igual sería en la noche dar otra ayudantía. Ya. Bueno, nosotros nos quedamos ahí en la anterior clase, en el ejercicio. Ujú. Ya, continuando. Eh, un resumen de lo que se realizó en la anterior clase fue de una cercha de madera. En este caso ya habíamos empezado todos los datos. Lo que nos pedía aquí era calcular la deformación. En el caso de ustedes, si no me equivoco, en el práctico les pedía los esfuerzos, ¿ya? Los esfuerzos, no me acuerdo si en cuál de los ejercicios estaban, si era el último, o el penúltimo, o el primero, ¿ya? Pero la idea aquí del proceso, cómo realizarlo, cómo dimensionar, creo que les pide dimensionar las barras, se podría decir. Es el mismo método, siempre tienen que aplicar el método de nodos, determinar lo que es la carga, que ya tanto sea carga viva, carga muerta, o las cargas de viento que se les proporciona, ¿ya? En cuanto hablamos con lo que es las cargas de viento, es cuando se les da el dato de la velocidad del viento máximo en una región o en una zona donde se va a hacer dicha edificación, ¿ya? Y también varía la dirección predominante del viento. El viento aquí en Santa Cruz, más predominante, tenemos dos tipos de vientos cálidos y vientos fríos. Ya en función de eso tendrían que ir viendo cuáles son los vientos mayores que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Porque siempre tenemos que saber, o más o menos se podría decir, que esos vientos que se nos han proporcionado hasta el momento quizás no sean constantes, son variables. Entonces tomamos los más elevados. En este caso, para Santa Cruz, o como el ingeniero lo toma, es 120. Ya. Ahora, pero no nos estamos yendo de tema ahorita. Continuando, para poner a determinar lo que son los esfuerzos. Como les decía, aplica el método de nodos sí o sí. Entonces, paso práctico, también tiene que aplicar el método de nodos. Y los esfuerzos que se van produciendo son las normales dentro de las barras. Ya luego de ese procedimiento que ustedes realizan, tienen que calcular en función a las normales que le haya salido en cada barra, ya sea por carga muerta, por carga viva o por lo que es viento, tienen que dimensionar. Y obviamente se dimensiona con la más crítica. Además de que, aparte de eso, hay unas combinaciones de cargas que se realizan. Unas combinaciones de carga, ya sea carga muerta más carga viva, o carga muerta más un 50% de carga viva, o hay N de combinaciones, pero hay unas ciertas que se manejan constantemente, así que en el examen también se los proporciona a través del cuadro que le dice combine carga con tal carga y cierto valor. Hay otras en la cual algunas combinaciones no se le toman las cargas de viento. Ya. En esta ocasión, en este ejercicio, vemos que hemos diseñado, si en sala de espera un momento. Auxiliar, buenas tardes. Una pregunta. Sí. Para hacer el dimensionamiento de esta cercha, digamos, si no nos dieran en la sección transversal en área, tendríamos que utilizar el nodo crítico, o sea, tenemos que hacer para carga viva, carga muerta, carga con viento y las tres juntas, ¿o cómo haríamos? Sí, y de esa manera, es que como en un modelo de examen, comúnmente hay dos tablas que se les pide rellenar o cierto procedimiento, ver, no sé si las tengo
Yo creo que sí han visto modelos, se los he enviado al grupo de WhatsApp, ¿no ve? En ahí han visto que había primero una tabla de resumen de esfuerzos y otras las combinaciones, que era una segunda pregunta, si no me equivoco. Y además de eso, en función de cada uno, el ingeniero les pide que hagan nodos exclusivamente para carga muerta, otro en el mismo nodo para carga viva y otro en el mismo nodo para viento. Entonces, en función de esos valores, ustedes lo van sumando y lo van multiplicando a través de combinaciones que se le da como dato, que quiere decir de que qué vas a combinar con cuál. Y con la más crítica, recién se dimensiona la sección transversal, con la más crítica. Y en esa más crítica están las combinaciones. No podemos hacer un diseño con solamente carga viva o solamente con carga muerta o solamente con carga de viento, sino tiene que ser una combinaciones. Y entre esas combinaciones hay una que es mucho más elevada y con eso se funciona. Eso tiene que estar dado por el ingeniero en el dato, ¿no? Él nos tiene que decir Sí, para sí, esta sección. Ya. Gracias. ahorita estaba viendo un práctico, bueno, uno de sus prácticos en la cual es de, ¿cuál era? No me equivoco, era Unión de Pernos, creo que era con tirafondos. En ese ejercicio, la verdad no sé cómo se lo podría resolver porque no hay ningún dato proporcionado, solo está B por H por B, les da más detallado lo que son el tipo de perfil que se está usando, pero no más, no se dan valores de qué dimensiones son esta En el columna práctico o esta que viga. nos dio el ingeniero hay varios ejercicios. Igual el de montacarga no tiene ni un dato. Exacto. Esos detalles tienen que preguntar al ingeniero porque no hay dato o tienen que asumir o dónde tienen que adoptar ese dato. Ya, porque en unión de pernos es, sí se requiere datos de los esfuerzos normales, o sea, para poder para poder verificar si el espesor o el diámetro del tornillo o el tirafondo que van a usar es el correcto o no. Y en función a eso también van a ver cuántos números de tirafondos o clavos o pernos van a usar. Así que esa pregunta no le hallaba lógica y aún así creo que no le ha hallado lógica de cómo podrían resolver sin ningún dato. A ver, vamos a ver un poco, creo que lo tengo por aquí de este práctico. Mm. Esa, ese ejercicio último del práctico que está diciendo usted, el que es como un techo, ese se resuelve igual como el que estamos resolviendo ahorita, A ver, creo que este no es el práctico, este es el libro. el de los Sí, sí. largueros, No, perdón. el de largueros igual está, vamos a ver, está aquí. O sea, los datos es como son cargas muertas y estás asumiendo el espaciamiento, o sea, te dan datos, pero hay una tabla justo aquí. Estructura, no, esto es para viento. Ya. Si te das cuenta, hay ciertas cargas ahí, las cargas permanentes que son el peso estimado de la armadura, en sí, un promedio, el material de la cubierta, los largueros estimado, peso estimado, cielos falsos, en este caso dependiendo si es machimbre o otro tipo de sistema. En la parte superior, a ver dónde estamos, creo que es en el primero. Aquí, aquí te dan las ciertas características del material de la cubierta. Entonces, en función a lo que les pide el ingeniero en la cubierta, ustedes tienen que adoptar estos valores porque le dan las dimensiones, le da lo que son las pendientes mínimas y ahí están las cargas. No, es lo malo que no me deja, no me deja rayar la pantalla. No voy a escribir la pantalla. Ya. Entonces, aquí es donde ustedes tienen las cargas. Si ustedes están usando un tipo de teja colonial en su ejercicio, la normal, entonces tienen que adoptar la carga 80, 80. Como pueden ver, para cualquiera es 80 la carga. Entonces ya tienen adoptado. Bueno, ¿qué pasa si en este caso ustedes no quieren que la teja sea colonial y sea una teja de cemento Concretec? También pueden adoptar entre estos valores. Obviamente especificando en el dato que ustedes están poniendo, diciendo que no es una teja de cubierta, sino que es una teja de cemento. Entonces, en función a eso, ya va variando los valores, las cargas son estimados, por eso. Ya. Luego tenemos, aquí comentes para la teja y el tipo si es Hatata o Motaku, que es
para lo que son los pawichis, ¿no? Las viviendas antiguas de Santa Cruz. Son parámetros, en pocas palabras. Ya, entonces en función a eso ustedes tienen que trabajar. Ujú. Después también se les proporciona, ¿dónde está? Teja colonial. Ya. Ujú. Hago sí una pregunta, ¿alguien está grabando la clase? Ay, no sé. Yo no estoy grabando. Porque si me actualiza esa tabla de verdad me está costando. Ya. En función a eso, ustedes trabajan. Y creo que este es el práctico que se les puso, solo que no recuerdo si les pidió con machimbre o sin machimbre, no me acuerdo muy bien. Pero es casi el mismo. Ustedes agarran el práctico y verifican con este ejercicio número 1 para armadura. Ahí le dicen material si es de teja colonial o teja de cemento. A qué grupo de madera pertenece, los espacimientos de armadura. Vamos a anotar. Nos cambiamos de tema, pero ya vamos. El espaciamiento de armadura se refiere, supongamos que tengo esta profundidad. Ahorita lo voy a aceptar. Supongamos que esta es una vivienda cuadrada, rectangular, mejor dicho, ¿ya? Y en una dirección voy a poner lo que son las cerchas o las armaduras para la cubierta. Entonces, cada cierta distancia se pone lo que son las cerchas. Ya, a eso se refiere el espaciamiento de armaduras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estás poniendo cada 3 metros. Después lo que son los demás datos son valores del tipo de materia que pertenece. Aquí ya están viendo la distribución de cargas. Las cargas, en este caso serían las cargas vivas o cargas muertas, mejor dicho, las cargas muertas. Tenemos las cargas de viento, la carga viva del techo. O sea, todo está aquí detalladito y les dice qué pertenece. Ahora, la cosa es el orden, ¿no? No está ordenado, no se puede interpretar muy bien. Es una manera. Les dice el peso estimado de las armaduras, tienen el material, tienen los largueros estimados, tienen cielos falsos, y en este caso si es cielo falso es de machimbre. Luego les pide hacer la carga muerta por nodos. Y van a ver más abajo que hay las combinaciones de cargas, bueno, n combinaciones de cargas. Y en el examen les da la determinación, les da comúnmente la tabla 11.5, ustedes le ponen las barras, les pone las barras él. Ustedes tienen que calcular la carga muerta, la carga viva del techo, la carga de viento y las combinaciones de cargas que ustedes dicen. Carga muerta más 0.5 de la carga viva del techo, ya tiene ese valor. Un 75% de carga muerta más carga de viento tiene un cierto valor. Entonces, esas combinaciones de carga, o sea, ustedes tienen que hacer es multiplicación. Pues hay un cierto procedimiento. Primero hacen la carga permanente por nodo, la carga viva por nodo y la carga de viento por nodo. Y se reemplaza acá. Se veía en la tabla. Y luego es las combinaciones que se lo pide. Y ya después es lo que nos quedamos aquí en el ensayo un poco de cómo determinarlo y ver si cumple la flexotracción. Ya eso más nos falta terminar y tenemos que terminarlo eso hoy día. Y ahora, para poder saber el desplazamiento de cierto nodo, como ustedes ya van a tener los números de barras, van a tener las P, que les dije que eran las normales que calculamos en cada nodo, y FI, dijimos que era en función a la carga unitaria, que teníamos una PI, ¿no? Determinábamos. Y esto, pueden ver la gráfica donde está ubicado. Y ya de eso tenían las longitudes, las dimensiones, y ya solamente es aplicar la fórmula. Y en función a eso determinaban el desplazamiento de cierto nodo en específico que les pedía.
Y ya creo que no les pide solución de tensor ni bloque de compresión. Y bueno, acá hay otro tipo de armadura, o sea, para cubierta, la armadura de cubierta, también les da los mismos datos. O sea, eso lo pueden usar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto con el anterior? Es que esto está estimado a cargas por modelos en 3D que está haciendo un programa. Ya, lo mismo. Tienen las cargas muertas ya determinadas, tienen las cargas vivas del techo, las cargas de viento, que vamos a ver más después, y las cargas de viento en Z. Tienen las presiones, tienen las cargas, aquí ya está un poquito más detallado, más desglosado que el anterior, les dan las cargas muertas lineales, que dicen en las cubiertas, en función a los desplazamientos que tienen, o el área donde va a ser la distribución de cargas sobre un larguero específico, las cargas vivas sobre el techo, los vientos, barlovento, si es sotavento, y los métodos. Y en estos métodos están las combinaciones que se les decía. Ya, y el procedimiento es el mismo, a través de nodos. Sí o sí, a través aplican nodo, calculan en el nodo 1 los esfuerzos normales, en el nodo 5, en el nodo 2, en el nodo 3, y así. Ya, tomando en cuenta primero por carga muerta, luego por carga viva de techo y por carga de viento. Comúnmente lo hacemos por carga de viento en X, ¿ya? Aquí igual está por carga viva de viento en X. Pues, ya. Eso es con respecto a esa pregunta que me decía. Ya, pero vamos viendo. Ya, estábamos aquí. Luego de esto, ustedes tienen que determinar, o en este caso dimensionar, en la pregunta 1 les pide dimensionar las armaduras, ¿no? Y qué secciones transversales van a tener en función a lo que está solicitado. En este caso, empiezan siempre con este orden de clasificación. La clasifican, tienen que asumir si es una columna corta, larga o intermedia. Es preferible que lo asuman como una columna larga, ¿ya? Luego hacen lo que es determinar la resistencia a compresión a través de la misma fórmula. Y como ya van a tener N, o sea, P iguales a N, entonces determina la sección, el área, que es la incógnita. Y en función de eso ya van a tener sus dimensiones de cada elemento. En este Entonces, caso, por ejemplo, del ejercicio sería la suma de la normal de la carga muerta y de la carga viva, ¿no? De ahí sacamos la presión y dimensionamos, o sí. Sería con las dos, la sumatoria. Déjame ver qué les pides en la tabla. Mientras voy aceptando a sus demás compañeros. ¿Dónde está? Aquí. Ya, son 7 prácticos. Los 7 prácticos tienen que presentar para el día martes, ¿no? son 5 ejercicios y de los 5, 2 no hay datos. Bueno, el que me pasó un compañero, uno de sus compañeros me pasó 7 ejercicios, o sea, el Word. En la pregunta 1 les da la carga muerta y les dice la carga viva, dónde está aplicado. Entonces, en función de eso, ustedes pueden hallar las reacciones en los apoyos y luego recién aplicar el nodo. ¿No? Lo que hicimos, cálculo de esfuerzo, primero hallamos las reacciones y luego aplicamos el nodo. En este caso le está diciendo que es una sección tubular, quiere decir que la sección es circular. Entonces ustedes tienen que dimensionar para una sección circular, no para una cuadrada ni para una rectangular, directamente circular. Oh, sí, Y ahí dijo el ingeniero que va a ser cuadrado nomás porque ya nos dio la sección de 20 por 20 y solamente es verificar, digo. ya vieron, lo malo es que yo no estaba en casa, entonces ustedes, mientras yo le voy diciendo cómo se podría estar resolviendo, ustedes me corrigen.
Ya, entonces como ya tienen la sección de 20 por 20, olvidan de que es una sección tubular y hacen la verificación. Entonces, tienen la sección de cada elemento, ya está 20 por 20, tienen la longitud, es aplicar, bueno, el de la longitud de AB es 5 metros, ya la longitud de AC o la longitud de CB, que son iguales por simetría, lo pueden a través de hallar lo que es Pitágoras, y después ya determinan la carga muerta, como se les había dicho, la carga viva y la sumatoria de las dos cargas, y verifican con estas dos cargas si va a cumplir o no va a cumplir la sección de 20 por 20. Y obviamente van a irse al más crítico, ¿no? Y ya luego de eso hace lo que es la clasificación de columnas, que quiere decir qué área, la inercia, el radio de giro, la esbeltez. Bueno, está aquí voy a rayar. Espérenme ese momento. Ya. Les pide la esbeltez, la inercia que ustedes ya la calculan, pero es fácil de una sección cuadrada. El radio de giro, aquí tenemos el radio de giro, F sub C, o sea, resistencia a compresión, luego les pide P, ¿no? Y con eso verifican, o sea, es sencillo el primer ejercicio, pues, ya para resolverlo. Ya, en lo que es en el siguiente ejercicio de montacarga, que eso lo vamos a ver mañana, vamos a revisar el ejercicio, ¿ya? El de montacarga, porque es un poquito más larguito, hay que tomar dos criterios, si la carga W se encuentra en el borde o en el nodo E, y qué pasa cuando se encuentra, o sea, sobre la barra BE, qué pasa si se encuentra en el medio y en el extremo. Entonces tenemos que hacer estas dos combinaciones y aplicar lo mismo que es elemento sometido a compresión. Y como pueden ver ahí, van a ver las cargas, los tramos, las unidades que les pide, el momento solicitante, la deformación, es cierto o no. Luego, en la unión de tirafondos, ahí chicos tendrían que preguntar al ingeniero porque la verdad no tiene nada de datos, y sin ningún dato no se puede hacer un ejercicio. Se puede ir adoptando, pero es algo ilógico y incoherente hacerlo. Y solamente le da las tablas. Y con las tablas, no. Con las tablas sí se puede ir haciendo, pero sí o sí necesitamos tener lo que es el espesor de la, ¿cómo se llaman? De la plancha, ¿ya? De la plancha metálica, porque es una sección T. Así que espesor tiene eso para poder determinar la longitud del tirafondo en función a la longitud que tuviera eh, de penetración hacia la madera. Ya, esos detalles sí se necesita bastante y con esos datos no se puede trabajar. Entonces la pregunta de tirafondos, le voy a hablar yo al ingeniero, que porque no tiene datos, con qué datos van a trabajar. Entonces, terminando la ayudantía, ya mañana les confirmaría cómo vamos a resolver la pregunta 5 o con qué datos van a trabajar. Pilar, yo lo estaba haciendo ese ejercicio uno que hizo usted, pero no sé si lo hice bien en hallar las reacciones teniendo ambas cargas en la misma cercha. ¿Tiene que ser por separado y luego sumar los nodos o Podrías hacer las dos opciones, pero lo recomendable cuando en la pregunta 1, déjame decir, ya. Primero, las reacciones tienes que hacer por carga. O sea, primero haces las reacciones por carga muerta, luego las reacciones por carga viva, y luego recién haces por nodo, porque si me haces primero estarías combinándome las dos y estarías yéndote directo a la pregunta carga muerta más carga viva. Ya tendrías los datos, pero el ingeniero quiere que lo hagas un poquito más extenso. Primero carga muerta, luego carga viva y ya después lo más lo sumas. Esa es como es su metodología de siempre por separado, nunca juntos. Entonces las reacciones va a ser tanto para carga muerta como para carga viva, por separado. gracias? Ya. Entonces, continuando, lo de montacarga lo dejamos pendiente para mañana, el de tirafondo igual lo vamos a dejar pendiente. Le voy a preguntar al ingeniero de esa unión de cómo va a ser o con qué datos se trabaja, o quizás va a decir que trabajen con lo de los datos del montacarga, que justo sería en el nodo B. Pero en el nodo B su unión es muy diferente.
Ahora yendo a lo que es pórtico y es lo que es carga de viento, eso sí lo vamos a hacer hoy día porque es cortito. Y estructura para la cubierta. Les da las secciones, les da el ángulo, tiene que determinar, les da la carga viva del techo, las del viento, la cubierta, el espaciamiento de las armaduras, que son 3 metros. Ahora, lo que les pide aquí es en los nodos por carga muerta, por carga viva del techo, por viento, en, en 2 y en 3, y quiere decir en el lado izquierdo es viento en 2 y en el lado derecho es viento en 3 y en Z. Eso sí no está tan complicado. Eso solamente les piden las cargas. Combinaciones de carga no se los puso casi nada. Hasta ahí era, ¿no ve? O les entraba lo que es tanque más. Del tanque nos enseñó en la primera parte, la última, el último, como el ejercicio 7 no lo explicó el ingeniero. Es que no hay cómo explicarle porque está todo, o sea, está resuelto. Les pasó resuelto el ejercicio en pocas palabras. Si se fijan bien, está todo. Está el BLT, solo que ustedes tienen que ya ordenar lo que es otro detalle, pero ya está resuelto. Creo que se le olvidó borrar eso. Si lo pudieron ver, ya está resuelto. Sí, y las reacciones, esos cuadritos en blanco de RAs, carga muerta, carga viva, son lo que está ahí en su gráfica, son los mismos valores. En la posición 1, 2, 3. Cuando el tanque está vacío, cuando el tanque está al tope y cuando el tanque tiene un cierto volumen. O cuando se está tomando el viento, ¿ya? Entonces ahí van a ver que son 3 tipos de combinaciones. Tanque vacío, tomando en cuenta el viento, y el otro segundo, que es el tanque lleno y con viento, y segundo, que es la carga, bueno, el tanque sí, que incluye carga muerta y carga viva. Y eso es nomás. Y quizás eso sí puede entrar en su examen. O sea, comente de lo que he visto que entra en los exámenes de los prácticos. Así que traten de resolver los chicos y eso sería. Ya, pero siguiendo, vamos avanzando con esto. Sigue. Si tienen preguntas un poquito más sobre el práctico para que vayan avanzando, vayan informándome. Entonces, el práctico 1 es de esta manera como hemos resuelto. Primero muerta, luego carga viva, pero no aplican lo que es esto de aquí. Esto no, porque no nos está pidiendo la deformación. Ya, en caso si les pide deformación, sí tenemos que hacer esto. Si no, no. Oh, sí, y en talle hay que hacer en el ejercicio 1, el práctico. No les piden talle. No les piden talle. Ya. Entonces, yendo al ejercicio, nos quedamos en lo que era carga muerta, sino determinar lo que ya es el entalle, ¿no? Voy a ver el entalle si lo tengo por aquí. Aquí un poquito voy a ver cómo lo pueden hacer o cómo lo pueden analizar lo que es el tanque. Sí, aquí está. Ya. En el anterior semestre práctico era esto, era el entalle. Ya les pedía determinar los valores, si cumple la flexotracción y lo demás. Entonces, para el grupo A, si no me equivoco, sí, para el grupo A no hicimos entalle en clases, pero para el grupo B sí se realizó. Ya, nos estábamos quedando en lo que era flexotracción. El esquema siempre es el mismo esquema. Ahora, ¿de dónde salen los valores C y T? Esos valores salen ¿dónde está?
Voy a moverlo un ratito. Ya. Estos valores salen de acuerdo a cuánto es el esfuerzo normal dentro de su barra. Puede ser de NA y NAB y NAC. ¿Ya? Entonces, esto sería igual a C y esto sería igual a T, porque estamos haciendo en el nodo A. ¿Ya? Entonces, haciéndolo un zoom, se representa de esta manera. ¿Ya? Y como les digo, ustedes tienen que trabajar con la más solicitada, en caso de que hayan esa pregunta en el examen. Ahora, continuando, existe un cierto orden para poder determinar los valores o las incógnitas que se le piden en el detalle. Ya, siempre empezamos a hacer el paso 1. Este es el paso 1, que determinamos reflexión a compresión oblicua debido al tipo de madera que tengamos en la cercha, o en este caso, en la cercha para la cubierta. En este caso, cuando son elementos estructurales como son las cerchas, columnas, vigas, son de grupo A. Y como ya tenemos todos los datos del grupo A, reemplazamos y cuánto nos sale, siempre va a ser este valor. Siempre. Pero ustedes tienen que demostrar en el procedimiento sección a compresión oblicua. Ya. Luego de eso, se realiza el paso 2. Ese es el orden ideal o bueno, el orden correcto para poder terminar. Voy a ahorrar, a ver, está un poco desordenado esto. Esto no sirve. Ya. Si ya tienen dato conocido, les falta determinar la T'. La T' dijimos que era esto. 2. T'. Entonces, esta es la otra ecuación, o sea, es fórmula. Voy a poner con celeste. Todo lo que está con celeste lo voy a terminar como las fórmulas ya. Esta es la fórmula y esta es la otra fórmula. Entonces, son fórmulas para poder hacer el ejercicio. Ya. Entonces, teniendo ya los datos conocidos, despejan T' y el T' les da 2.31. Pues en este caso, se divide, me dice, me confirma si les sale ese valor. Pero la verdad no sé si está calculado esto. Le sale este valor 2.31 a 7.52. Sale así. Ya, entonces voy a borrar esto. Gracias. En función a ese valor, como ya tienen, ustedes aplican coseno y puedan determinar lo que ya es para determinar T. A veces el ingeniero, como pueden ver, 231 aquí me salió y él ya se los había dado como dato. Entonces, cuando se le da como dato es para poder verificar, ya que se saben. Entonces, como ya tienen T, automáticamente T ya lo determinó aquí. ¿Qué es esto? T sería igual a 1.6 centímetros. Ahora, ya hemos determinado lo que es
E, E que es igual. Tenemos la altura, en este caso la altura, vamos a decir viga, de 15 centímetros, la divido entre 2, tiene cierto baricentro donde está aplicada es la excentricidad de esta sección, y justo ahí se aplica lo que es la tracción, ¿ya? Tienen entonces ese es el valor conocido. Luego de eso, tienen que hacer una reducción porque cierta sección de esa sección de 15 por 10 ya no va a trabajar a su máxima capacidad, ¿no ve? Entonces se le tiene que restar. Entonces, ya al restar esa área que es ese espesor de T, ya. Entonces, esa sección que no va a estar a su mayor capacidad, entonces se le reduce. Entonces, al reducir eso, se va a generar ya otra nueva sección, o sea, que va a trabajar al 100%. Y entonces, dentro de esa sección va a generarse una nuevo baricentro, un eje neutro, se podría decir. Y generando esta diferencia de dos ejes neutros, se genera una excentricidad. Y esa distancia, a través de una carga, que en este caso la fuerza T, la que está traccionando, va a generar un momento. Y al momento de generar un momento, es ahí donde nosotros aplicamos lo que es la flexotracción. Y en función, tenemos que determinar si va a cumplir o no con la flexotracción, porque recuerden que la flexotracción en ocasiones como esta se la compara con un límite máximo de 150 kilopuntos sobre centímetros cuadrados. Voy a ver si no hay nadie en sala. Ya está. Ya. Entonces, ya tenemos determinado lo que es P, el T, y en función de eso ya determinamos la excentricidad a través de esta manera, es decir, H medio menos H2, en este caso, el nuevo H, que era T, H, o sea, 15 menos T, este es el H. Espera un momento. ¿Dónde estás? Quizás. Ya. Luego eso, ya tenemos la excentricidad, los datos que nos pide. Como tercer paso, se puede decir, 3, pues estamos con el rosado. La siguiente fórmula por cortante, en este caso, es igual a H por la base por A, y en la cual en esquema podemos ver que esa A es la distancia desde el borde donde va a estar ubicado hacia justo donde vamos a hacer el corte o la intersección de dos cortes que realizamos, y que esa se va a ubicar justo en el baricentro de la columna para mantener el equilibrio. ¿Ya? Entonces, por eso es que trabajamos con la cortante. ¿Ya? Con la existencia a corte. ¿Ya está ahí alguna pregunta? Y también les proporciona lo que es en el examen, una hoja, también les hace o la fórmula. También aquí les proporciona la fórmula, lo que no les proporciona es la fórmula general. ¿Ya? Y aquí también podemos ver la fórmula. Y ese es el paso 3. Entonces despejamos de ahí lo que son los valores si la incógnita que es A, porque tenemos ya lo que es esfuerzo a corte que es 15 kilopascales sobre centímetros cuadrados. Luego tenemos la T, o en este caso H, es depende de ustedes de cómo lo denominan esta variable o este valor. Puede ser H, puede ser T. Esto puede ser igual a H, esto igual puede ser igual a P, o sea, depende de las unidades o la variable que le ponga. Ya en este caso le puse H. O vamos a poner T para no chuparlos. Pero eso va a entender. Y entonces de ahí vamos despejando la incógnita que es A.
la base va a ser la sección transversal, va a ser 10. Entonces, reemplazando, creo que me dictan cuánto le sale por F. Aquí está con 5.000. 5.000 kiloponios. Sobre la base es 10 centímetros por 15 kiloponios sobre centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto le sale a? Mientras me van dictando, voy a ir aceptando a su compañera. No, si ese 5.000 creo que es para la carga de 7.070. Sí, pero como ahorita no estamos trabajando con los valores de esto, perdón, no lo estamos uniendo con estos valores. En sí tendríamos que trabajar con, ¿dónde estamos? De acuerdo a los valores que nos salen aquí. En este caso, si fuéramos trabajando con lo que es carga muerta o una carga P, tendríamos que trabajar con los 10, con lo que son los 10.000 y los 144.000, o las combinaciones de cargas, como les decía. ¿Ya? Esos valores deberían corresponder acá, como le digo, este es otro ejercicio al azar. Y pues lo estamos inventando los valores, pero bueno, sí o sí tiene que estar relacionado con lo que tenga, con los esfuerzos más solicitados. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, chicos? 33.33. 3.33 centímetros. Ya simplificamos centímetros. Entonces, quiere decir que a una distancia de 33.3 estará ubicado. El baricentro de la columna junto con la intersección del entalle para mantener el equilibrio y que haya ese elemento de unión, es decir, solamente por material, sin necesidad de una placa metálica y usar tirafondos, clavos o otro tipo de elemento de unión. ¿Ya? Luego de tener esos datos ya requeridos, 2 centímetros. Ya. Luego de realizar eso, nosotros tenemos que hacer lo que es la verificación a flexocompresión. ¿Ya? Entonces, para eso hay otro cierto procedimiento. Le vamos a poner paso 4. Ya. Para esto tiene que ser siempre, le voy a copiar esto de acá. No. Ya. Tenemos la sección. Ya. Primeramente, lo que es primera atracción, es la T, que está en sí antes de que haya ese corte o que la sección reduzca. Estamos asumiendo que esta carga se está distribuyendo en toda su superficie. Vamos a ver con una sección transversal.
se estaría aplicando en toda su superficie. Ya esa P sobre A. Es como tener la T. Esto, T, distribuirla en toda su área. ¿Ya? Porque por más que reduzca, o sea, que esta sección ya no esté trabajando, esta sección y solamente esté trabajando lo que va a estar con rojo, igual va a ser esta presión, pero ya no va a ser el área el mismo, va a ser el área diferente. En este caso se trabaja con el área de H', bueno, la T sobre lo que es la base sobre H', que es H' por la base. Ahora, incluido, ya se le toma la tensión, que esto es debido a la excentricidad que varía y se genera un momento, ¿ya? Y ese momento, nosotros para poder trabajarlo, tenemos lo que es la carga T, o sea, la normal T, por la excentricidad, entonces ya tenemos el momento. ¿Ve? El momento. Y el módulo resistente. Entonces, este módulo resistente también trabajamos sobre esta sección, que sería B por H' al cuadrado sobre 6. Y solamente es reemplazar los valores que ya hemos obtenido. Y vamos a reemplazar aquí. No, esto tenemos que igualarlo a 150. Ser menor o igual a 150. Y lo pones a centímetros cuadrados. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Imagino que 5.000, perdón, sobre H'. H' es 13. A ver, ¿dónde están los datos? Sí, 13.4 por la base, que es 10, más el momento solicitante. El momento dijimos que era T por la excentricidad. En este caso sería 5.000 por la excentricidad que se genera es de 0.8 por el módulo resistente. La base es 10 centímetros, la altura es 13.4 al cuadrado sobre 6. Entonces, menor o igual a 150. ¿Cuánto les sale? Pueden meter en la calculadora mientras voy aceptando a su compañero. $39.5, ¿sabes? 39.5 kilopondios sobre centímetros cuadrados. Es menor o igual a 150 kilopondios sobre 5. Entonces cumple. Una vez ya que cumpla, entonces ahí termina el ejercicio. Ya, y no es necesario hacer el diagrama, pero si gustan pueden hacer el diagrama, y el diagrama es este mismo. Este es el diagrama. Voy a borrar algunas cosas. Ya, de esa manera se puede interpretar el diagrama, si gustan hacerlo, pero como en el examen no les piden, ingeniero. Y ahí terminaría este ejercicio, se podría hacer.
Luego ya yendo, ¿alguna duda ahí? Para que vayamos a lo que es carga de viento, para que puedan ir avanzando en su práctico y un poco sobre tanque de elevación. Todo claro. Ok, gracias. Vamos ahora al tema que tenemos, que es carga de viento. De viento. Vamos a dar un poco la introducción teórica o quieren ir directamente de dónde salen directamente a las fórmulas. Van a disculpar un rato la huella. Sería bueno un ejercicio una vez, o sí. Ya explicó el ingeniero la teoría, ¿no? Ah, ya. Si ustedes entienden la teoría, yo no me hago problema. Ya. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Ujú. La dirección del viento. En su práctico, la dirección de viento, a ver, creo que es 125, ¿no? Vamos a hacer lo que está en su práctico. Mm. Kilómetros. Bueno, ya. Ahora, tener muy en cuenta que a veces el ingeniero no les proporciona en el examen, si es que les toca esto, kilómetros por hora, a veces les da en segundos, a veces les da en metros y ustedes tienen que hacer las conversiones, ¿ya? Sí o sí, para poder determinar la carga Q, ustedes tienen que meter el valor de velocidad, kilómetros por hora, sí o sí, no pueden meter en otras unidades porque ya el valor es diferente y va a ser incorrecto. Entonces nos pide determinar las presiones en todos los lados de esta vivienda, en una vista frontal. Entonces tenemos estas cargas. Tenemos como el viento le llega a la primera cara en contacto y a esto lo determinamos el P1, ¿no? Presión 1. Y en esta presión tenemos lo que es el coeficiente de forma, también C1. Luego, en la parte inclinada, cuando el techo es inclinado y justo de esa misma dirección viene el viento, aquí tenemos dos tipos de presiones, una entrante o puede ser una barlovento y una sotavento. De esta manera. Ya, entonces aquí tenemos una presión 2, positiva y negativa. Y también tenemos el coeficiente de forma 2. Luego, en el otro extremo de la cara, que es el sotavento, tenemos las presiones 3. Todas negativas. Son las presiones y también tenemos lo que es el coeficiente de forma. El coeficiente de forma el ingeniero también ya se los proporcionó y son datos conocidos. Y por último tenemos en la otra cara la presión 4 y su coeficiente de forma. Ya, solamente les pido determinar las presiones, ¿no? Creo que sí. Ya, a ver, continuando.
Primeramente, tenemos que determinar lo que es Q, ya que en función a esto, en función a esto está lo que es el viento. Q tiene una cierta fórmula de que es directamente 0.0482 por velocidad al cuadrado. Ahora, este valor también se le explicó al ingeniero de dónde viene. Tiene una fórmula genérica, está en función a la densidad del aire y a una cierta temperatura y la gravedad. Ya, esa es. Si ustedes ven en el libro, está ahí explicadito, si no me equivoco. Ahora, como dijimos, velocidad sí o sí se debe introducir. Vamos a poner nota. Nota, velocidad de viento. Siempre debe estar en kilómetros por hora. ¿Ya? Ahora, si nos da ya el dato de viento, tenemos 0.0. Me van a dictar cuánto le sale la velocidad de 125. Mejor no le ponemos las unidades porque van a decir, ¿de dónde sale? Al cuadrado. Ya. ¿Cuánto le sale? 75.31. Punto 31. 31. ¿Y qué unidades serían? En este caso sería kilopondios por metro cuadrado. Ya. Esa parte está un poco complicada. ¿Por qué razón salen esas unidades? Disculpe. Ya, y vamos a empezar. Si hablamos un poco teóricamente, recuerden que Q es igual a la densidad del aire por lo que es la velocidad al cuadrado sobre 2 y la gravedad. Y en función a las unidades que tienen la gravedad y lo que es la densidad, eso se hace unas conversiones y automáticamente se va a poder simplificar de esta manera y llegar a obtener esta unidad. Pero si te das cuenta, aquí está kilómetros por hora y si nos vamos a andar a lo que es la densidad del aire, si depende ya la unidad, si está en kilopondios por metros cúbicos o toneladas, o sea, varía de acuerdo a la unidad que se trabaja. Y lo mismo con la gravedad. Si la trabaja en Newton, este valor al final va a variar. Ya todo depende de la función de las unidades que se esté trabajando. Pero de esta forma genérica, si ustedes agarran el libro y lo analizan y ven, y les tiene que salir sí o sí en estas unidades. Esta es la forma general. Ya, continuando. Entonces, reemplazando ya tenemos, vamos a volver, ya tenemos datos. Entonces tenemos Q. Ya. Luego de eso, tenemos que determinar las presiones. A ver, las presiones en la primera cara, presión 1, es igual al coeficiente de forma por Q. Ahora, ¿alguien se recuerda de cuánto es el coeficiente de forma cuando es vertical, cuando el viento llega verticalmente o perpendicular al muro? 0,8. 0,8. Entonces tenemos Q 75.31. ¿Cuánto saldría? 60.25. 25 kilopondios por metro cuadrado. Ya tenemos la presión 1. Vamos con la presión 2. Para la presión 2 tenemos coeficiente de forma 2 por Q. Y en esto ya, como vemos, tenemos un cierto ángulo, es inclinado, entonces coeficiente de fórmula tiene en función al ángulo. Ahora, ¿cómo determinar el ángulo? Depende de qué datos se le haya dado. No sé si les dio la pendiente o les dio las distancias. ¿Alguien recuerda si en ese práctico les dio las pendientes o la distancia?
No dio ni un dato, pero en una ocasión sacó el ángulo igualando a cero las C2 y uno por igual a 1.2 por el seno de ese ángulo que creemos y igual a menos 4. Y ahí lo despejamos el ángulo y nos salió 19, 19, ¿cuánto nos? 8. Sí, sí. Este momento de las pendientes varía del tipo de cubierta que vayan a usar. Recuerden que más adelante el ejercicio, en el último, antepenúltimo, les daba la cubierta. O sea, recuerden que las pendientes para las cubiertas no son iguales, como en este caso, y para lo que es Duralit, la pendiente es diferente. O sea, hay pendientes mínimas como máximas que puedes jugar. Cuando son de teja colonial también es otro tipo de pendiente. Cuando es el Hatata, también la pendiente es mucho más elevada de acuerdo a las condiciones y de acuerdo al lugar, si es lluvioso y todo eso. ¿Ya? Entonces, y también varía para el tipo de calamina. Creo que para las calaminas las pendientes son súper pequeñas, súper, creo que hasta de 15%, o sea, es bastante variable de acuerdo al tipo de cubierta que vayan a usar. ¿Ya? O sea, si aplicando un ejercicio de verdad, ¿no? En este caso, supongamos que les da un ejercicio en esta vivienda, una vivienda. Entonces, ustedes no siempre van a trabajar con este ángulo de 19.8, sino que tiene que ser de acuerdo a las dimensiones, tanto de altura como la distancia desde el baricentro de la vivienda. Pero en el caso que no las dé, trabajamos con ese dato. Sí, pero él sí o sí le tiene que dar, cuando tenemos ese valor que ustedes salió 19.8, es porque él puso una pendiente de 36%. Ya él comente ese valor agarra 36 y es por eso que creo que le salió, porque en el semestre que yo estaba, él siempre lo ponía 36%, ya para cuando nos dé práctico lo cambiaba el valor, como cuando hacemos cosas. Entonces recuerden que la pendiente y como esta pendiente es para una teja colonial. Ahora, entonces si tenemos que la pendiente es la relación de la altura por la longitud, la distancia en este caso, L, sobre, si ya tengo la pendiente está en porcentaje, se ve en porcentaje 0.36 y ya él asume, le da comúnmente 3 metros, le gusta trabajar con enteros, 3 metros a la longitud, despeja H. Entonces, H es igual a 1.08 metros. Sí, 0.8. Ya. Luego de eso, determina ya el ángulo, en función al ángulo. Entonces, si aplicamos tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Este es el cateto. Tengo datos conocidos, ya los conozco. No conozco el ángulo, entonces despejo el ángulo. Sería, yendo para abajo, no sé cómo ustedes lo determinan. De H sobre M. Y reemplazando recién, si ustedes reemplazan, le va a salir ese valor de 19.8. ¿Dónde está? 1.08 por 3 metros. ¿Me confirma si te sale ese valor? Sí, sale eso. ¿Ves? Y en función a eso es que comenté, es imposible que trabajes sin valores o deduciendo. A ver si podíamos deducir de C, tendrías sí o sí que tener
un valor. ¿Ves? Que se le da un valor de, no, sería incógnito si no tiene el ángulo. Sí, y ese abaco que está al lado del ejercicio, ¿Cuál abajo? en el práctico. Espérate, a ver, voy a verlo. Espera, voy a buscarlo en mi celular. ¿Dónde está la persona que me envió? Voy a dejar el micrófono porque se va a hacer bulla. Ya. Sí, ya lo vi en la tabla. Tienen Q. ¿Q cuánto nos salió? ¿Les enseñó a manejar la tabla el ingeniero? El ingeniero dijo que no le demos mucha importancia. Bueno, yo le pregunté qué uso le podemos dar y no me quiso responder bien, que digamos. Sí, no. Sí, eso sí tiene lógica. Creo que es para deducir dependiendo si no te da el viento, parece, porque ya te da Q y ya te da lo que son los grados. La temperatura puede ser, no. No, casi no lo obvia eso y no sé por qué lo pone. Confunde a uno. Ya. Pero bueno, como les digo, para poder determinar C2, sí o sí necesitamos tener un ángulo. Y no podemos estar inventándonos el ángulo. Ya siempre comenté en función del tipo de cubierta. Si ustedes ya saben el tipo de cubierta que van a usar en una vivienda o en una edificación de 2 niveles, 3 niveles, o sea, para el momento de hacer la aplicación, adoptan la pendiente y determinan cuánto es el ancho de una vivienda, o sea, de la vivienda que van a diseñar, y sacan la mitad, y ya en función de eso ya determinan qué altura va a tener y determinar el ángulo para poder determinar la presión en este lado de la cubierta. Ya, pero es ilógico que sin ningún dato se pueda hacer. Y entonces, S2 como valor tiene, entre paréntesis, no, entre paréntesis siempre es 1.2 T, ¿no? Y que este C2 varía de acuerdo al tipo de personajes que han hecho, ¿no? Que han reducido esta fórmula. Seno del ángulo, este es corchete. El ángulo está flotando del ángulo. Menos 0.4. Si los corchetes por... Entonces vamos a ir reemplazando. Meditan cuánto le sale. Ahora, este valor, también hay que preguntar al ingeniero con qué valores, porque no pueden hacer C2 si no tienen el ángulo. Ya, bueno, yo me voy a encargar de preguntarle. 0.8 menos 0.4 por Q. Y Q está 75.31. ¿Cuánto sale? P2. Menos 1.82 por 10 a la menos 3. Menos 1.81 por cuánto. Por 10 a la menos 3. ¿Estás seguro? Yo que sí, muy chiquito. A mí me salió 0,49. Ese es el correcto. 0,49. 0,49. Y ese punto es una fórmula auxiliar. ¿Perdón? A ese punto 2, seno.
¿Es la fórmula? Sí, eso es una fórmula. Esta es la fórmula. Se los voy a remarcar entonces. C1 es 0,8. C2 es todo esto. ¿Así está bien? Sí, a ver, no lo vi la fórmula. Sí, está bien. No hay problema. Vamos con P3. P3 es que es igual al coeficiente de forma 3 por Q. ¿Cuánto es el coeficiente de forma? Entonces, si aquí dice que es negativo, positivo le salió, ¿no? ¿Le salió negativo o positivo? El P2. Positivo. Ya, entonces, cuando es positivo, borramos aquí la gráfica. Vamos a borrar un poquito la flecha. Vamos a borrar la parte superior. Entonces, positivo, todo es hacia abajo. Así. ¿Ya? Si fuera negativo, entonces estaría saliendo. Sería sotavento. Sotavento. Pero en este caso, como es barlovento, domina como es positivo, entonces está hacia adentro. Ya, continuando. Entonces, el coeficiente de forma 3, ¿cuánto sería? Ya les di acomodado el ingeniero. ¿Cuánto sería? Menos 30.124. Menos 30. Es negativo, 0.4. 0.4, ¿no? Sí, ese es el valor constante. Ya, o sea, el coeficiente de forma y presión 3, o sea, está, en este caso va a estar traccionando al techo. Sí o sí, va a estar traccionando, ¿ya? En este caso, la presión 2 está comprimiendo. Entonces, Q sería 75.31. ¿Y cuánto sale? Va a salir negativo. Menos 30.124. Sí, pues. Aquí no pone eso es centímetros cuadrados. Ya está. Ahora, recuerden que la presión en 3 y en 4 es igual. Entonces, si ya tengo P3, la presión 3 va a ser igual a la presión 4. Ya, entonces P4 va a ser igual a menos 30.12, 4 kilopondios centímetros cuadrados. Y ya tengo concluido la pregunta, ¿no? Y ya terminamos. Ese ejercicio era muy cortito. Va a volver a acabarse el Zoom y vamos a volver a entrar ya. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, aquí está comprimiendo. Comprime. Aquí igual está comprimiendo directamente. Y aquí está traccionando. Tracción y tracción. Y creo que ahí terminaba ese ejercicio. Que bueno, ese uno y el otro estuvo mucho más sencillo, es horizontal. ¿No ve? ¿Y lo hacemos el otro más? Aunque yo creo que ya lo han hecho ustedes. Suficiente con este uso. No es suficiente, ustedes son capos. Ya. Ahí está. Ya tenemos un ejercicio resuelto de sus prácticos. Ay, bueno, ahora ya vamos a avanzar un poco para que vayan haciendo lo que el tanque, háganlo lo más detallado posible, chicos, para que ustedes entiendan de dónde sale cada valor. Como si nos resuelto. Para el pórtico 2, ese cuadrado, bueno, rectangular, el C1 va a ser 0.8 y el otro C4, ¿qué valor sería ahí? Puedes volver a preguntar porque disperso no dejan escuchar. Para el pórtico 2, el que dijo que lo hagamos nosotros, el Sí. C1 va a ser 0.8, ¿no? Y para el C4, ¿qué valor sería ahí? Estaría contraccionando, o sea, estaría traccionando, sería también menos 0.4.
Para la presión en la cara lateral, o sea, vertical, cuando llega directamente el viento es 0.8, o sea, que es el doble. En cambio, en las otras caras disminuye, o sea, la mitad de lo que le llega a la primera cara, donde está el viento. Listo, gracias. Ok. Ahora, si se dan cuenta, el otro es horizontal, ¿no? Eso es un cuadrado, en pocas palabras. Si ustedes le ponen P2 en esa cubierta, supongamos que es una losa comúnmente se podría representar de esta manera. Póngale P2 igual el ángulo, si es 1 punto seno del ángulo y el ángulo es 0, automáticamente igual van a quedar con -4 por Q. ¿Ya? Entonces es el mismo valor. O sea que ahí ya tienen dos valores nomás y ya está resuelto. Solo es saber si están haciéndolo bien lo que es el barlovento o sotavento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Ya, si no hay pregunta, vamos a continuar. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está el tanque? Batería baja. Ya, bueno, tanque. Aquí está el tanque de agua. Hay dos tipos de tanque. El tanque varía de acuerdo a las dimensiones o las secciones transversales que vaya a tener las columnas o las vigas. En este caso, en este ejercicio, todo es cuadrado o rectangular, o sea, de sección de 4 caras. Hay otras preguntas a que es el mismo, pero en el examen a veces no le mete el mismo. Bueno, le mete el mismo esquema, pero la sección transversal cambia de cada elemento. En este caso, solo les pone circular. Bueno, voy a sacar aquí, compañero. Ya, pues, pero el procedimiento es el mismo. Solo que tienen que ya poder saber calcular el espesor, ¿no? El espesor, y si se les da de un tanque circular un cilindro, ¿no? En pocas palabras, tienen que calcular el volumen de un cilindro hueco. A ver, vamos a ver la gráfica. Bueno, este es el ejercicio. Hay ciertos parámetros, datos constantes. El del hormigón pobre. Voy a ver si esos datos están en este libro. Sí, hormigón pobre. Hormigón pobre, sí, siempre le da 2200. Lo que es el hormigón armado, le da 2400. Hormigón armado, sí. Hormigón armado les da también lo que son las en suelo, ya el suelo varía, quizá no sea el mismo dato. El tipo, el peso específico de la madera, ustedes ya deben saber si es grupo A o grupo B, pero como es un sistema estructural, es un grupo A. El acero también ya deben conocerlo, el agua se sobreentiende. Y ya empieza a calcular lo que es el peso propio de la estructura. Ya comenté este tipo de esquema o este tipo de procedimiento es como el ingeniero me enseñó a mí en clases presenciales. Bueno, tenemos aquí lo que es el peso propio de la estructura. En este caso vamos a ir al tanque. El tanque comúnmente siempre lo hace de acero, nunca lo hace de, ¿cómo se llama? De mampostería, ¿ya? Pero puede haber. Pero no lo hace directamente el tanque de acero. Como les digo, el tanque de acero puede ser decir, un cubo
o un paralelepípedo, o sea, dependiendo de la tipo de sección, o puede ser un cilindro. En este caso vamos a hacer la creación de un cilindro. Ya, les puede poner un cilindro. Ya. Ahora, el procedimiento de poder calcular, obviamente, es muy diferente. Aquí tienen que tomar en cuenta las tapas, o sea, el cinturón o el largo, se podría decir, y la tapa superior y la tapa inferior, que son cilindros, o sea, descomponiéndola este volumen, tendríamos 4 piezas, se podría decir. Tendríamos una pieza, 2 piezas circulares, que vamos a poner por 2, y una pieza para un paralelepípedo, no, una sección rectangular, mejor dicho, no es un volumen. Ya, entonces ahí pueden ver 3 piezas. Está descompuesta. Obviamente, cada pieza tiene su espesor. Este igual tiene su espesor. Ya. Entonces ustedes calculan el área por el espesor, ya tienen el pequeño volumen y la sumatoria. Es el mismo procedimiento que se realiza, tanto circular, bueno, cilindro o un cubo, o un paralelepípedo, que es una sección rectangular, base rectangular. Entonces, tenemos el peso propio del tanque, tenemos el peso 1, lo vamos a determinar con una variable P1. En el ingeniero lo toma con, a ver, con W. Bien lo toma con P1 o con W1, da lo mismo, ¿ya? Es solamente nomenclatura. Entonces tienen el volumen del cero por el peso específico. Vamos a calcular bueno, para calcular el volumen tenemos que hacerlo de forma directa. ¿Qué quiere decir? Que multiplico las secciones de 2.5 por 2.5, que son en 2 caras, más la tapa, mejor dicho, más las otras caras, las 4 caras, de 2.5 por 2.9 de altura que tuvieran, por 4. Y el espesor. El espesor de este tanque metálico, o de este caso de acero, es de 0.003 metros. Ya, o sea, todo está. Y determinan el volumen. Vamos a poner con rojo. Ahora, luego determina el peso del tanque, que es carga muerta. Y vamos a poner con azul. Y ya tenemos la carga muerta 1. En caso si fuera un cilindro, ustedes también tienen que determinar el volumen y luego multiplicarlo por el peso específico y determinan el peso del tanque vacío. O sea. Luego, creo que ayudan en sala. Sí. Luego determinamos el peso propio de la madera. Según el esquema pueden ver gráficamente que tenemos acero, lo que es de café o el degradé de café, es madera, y lo que ven en la parte inferior son lo que es hormigón, ¿ya? Entonces tenemos 3 tipos de materiales, y aparte ya está el suelo, que es con verde sombreado, las vigas, bueno, lo importante es que espero que se entienda con los colores y todo eso detalle que está ahí. Ya. Continuando.
el peso propio de la madera. Entonces, en madera, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son el peso de la columna, voy a rayar el peso de la columna, tenemos vigas de madera, y también tenemos el tablero, obviamente, que cuando construimos este elemento estructural netamente madera, debe tener un tablero en la parte superior y encima recién va lo que es el tanque metálico. Y ahí aquí pueden ver un poquito del esquema del tablero, que es vista frontal. Ya, pero aquí les muestro más o menos abajo cómo es el esquema vista en planta. Ya, voy a borrar todo eso. Entonces tenemos los elementos de madera. Vamos con las columnas. En las columnas nos está diciendo, voy a ampliar un poquito. Tenemos las secciones. Ojo, también les tiene que proporcionar ciertos datos en sus esquemas. La tapa del tanque. Hijo, que aquí me falta complementar la tapa. Ya no importa. El espesor tiene las dimensiones de la viga, columna. Tienen la viga de hormigón, está bien especificado, las columnas, las dimensiones, el cimiento, la capa de hormigón pobre, 5 centímetros, y aquí vemos un esquema en planta. Ya, o sea, cuando ustedes vayan a realizar el práctico, les recomiendo siempre que traten de hacerlo lo más detallado posible para que ustedes mismos se acuerden al momento de realizar el examen y sea mucho más factible y tengan siempre un orden. Que cuando hay un orden, en este caso como lo estamos viendo en este momento, se entiende mucho mejor, se da a entender qué es lo que quiere decir o qué es lo que has realizado en el procedimiento, paso a paso, y no como el ejercicio de entalle, que está un desmadre, ¿no? Todo por aquí, por allá. Eso es lo que a uno no le gusta, se chipa a uno, ¿no? Y yo creo que ya les chipé, pero poniéndole paso un poquito ya se han dado cuenta, espero que sí. Ya, continuando. Tenemos la estructura de columna de madera. Aquí tenemos las secciones, sección transversal. Ahora, tenemos las longitudes. Nos dice que es 12 metros más 4. ¿De dónde sale eso 12? Desde el extremo tenemos 12 metros hasta el nivel. Luego, tiene, obviamente, a veces, a ver, voy a ver si en este gráfico, sí. Ya depende cómo el esquema lo plantee. Recuerden que este tanque y en el que está en el práctico, el procedimiento de cálculo es el mismo, pero hay ciertos valores en la cual pueden variar. Si se dan cuenta, el nivel de terreno, voy a borrar un poco. Vean, el nivel de terreno o la cota 00 se encuentra aquí. Entonces, esta es cota 0, 0, 0. Justo esta es la cota. Pero en el que tienen ustedes con el ingeniero, lo que es la viga de hormigón, la tienen como una cota. O sea, ahí la tienen la cota. Cota 0 más 0, 0. ¿Ven la diferencia? Entonces, para calcular relleno, como pueden ver en verde, ese relleno ya va a ser diferente, no es el mismo. Ahí puede variar. Sí, solamente en el relleno es lo que varía. Y aparte, como les digo, todo es variando del esquema como se les presenta. Ahora, obviamente que esta columna de madera sí o sí tiene que estar adherida a lo que es la columna de hormigón armado, ya, porque no puede estar encima o puede estar justamente justo a la altura de lo que es la viga de hormigón. Ahí. En este ejercicio es la cota 00. La columna de madera no muere aquí, sino que tiene que ver una cierta penetración, tanto puede ser a lo que es la viga de hormigón armado o la columna. ¿Ahí se entendió eso?
Silencio todo. Continuando. Luego tenemos cuántas piezas en sí cuántas columnas tenemos. Si vamos en vista en planta, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces multiplico por el número de columnas. Y ya tengo el peso de columna. Vamos con las vigas. En una cuestión de las vigas. Si hay un poco más de detalle constructivo, se podría decir, obviamente va a haber una cierta unión entre la columna y la viga. O también depende mucho el tipo de unión que tenga. Puede ser una unión con tirafondos, puede ser una unión con pernos, puede ser una unión con clavos, puede estar colado. Eso es variable, depende mucho. Ya, en casos de que fuera así con pegamento, fuera un tipo de perno, entonces iría justo al ras. Estaría justo al límite, ¿no? Al límite del contacto entre ambas caras. Pero ¿qué pasa si no estuviera en ese sentido, que hubiera una cierta penetración? Entonces se tiene que tomar en cuenta. Creo que tampoco aquí se muestra ese detalle. Pero todo depende del detalle arquitectónico, se podría decir, donde te muestran un full detalle de cómo está hecho. En cuanto a la viga también dice que es de 15 por 15, tenemos la sección. Tenemos las longitudes. La longitud nos dice que estamos prestando, quiere decir que hay una penetración justo al baricentro de la columna. Entonces, si, bueno, no está yendo justo al baricentro. Entonces, si yo digo que la sección baricentro a baricentro aquí tenemos, es 1.8. Y si yo le resto el espesor de la columna, que dijimos que es de 15, en este extremo tiene 15 centímetros, justo a la mitad aquí tiene 15 y en el otro extremo también tiene 15. Justo a la mitad. Entonces, si yo sumo, bueno, en sí lo resto menos 15, eso me da en sí la longitud de la viga que hay entre ambas caras de la columna. Y entonces tienes. Ahora multiplico por el número de vigas. ¿Cuántas vigas tengo? En vista frontal me representa, tengo 1, 2, 3. Pero recuerden que donde va a estar el tablero, también tenemos viga. Ya, y en vista en planta podemos ver 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces multiplico por 4. Y aquí estamos. Multiplico por 4, 4. Y multiplico por el peso específico, tengo entonces el peso de la viga. Entonces tengo el peso de la viga. Bueno, el siguiente. Para lo que es el tablero también varía de cómo uno lo está diseñando, cómo uno lo va a unir, cómo va a tener mayor rigidez, todo depende de eso, del detalle constructivo. ¿Ya? En el ejercicio del ingeniero no le muestra el detalle del tablero, pero a veces se le asume como si fuera un tablero uniforme, que no tuviera este tipo de, ¿cómo se puede decir?, de detalle, que haya entrecruzados, que tenga unas ciertas separaciones, y eso. Él a veces asume de que fuera directamente un cuadrado. Para no estar perdiendo en detalles, él dice, ¿para qué detalles? Si aquí tenemos que siempre prever ir por la parte segura, ¿no? No siempre ir a lo exacto. Entonces él a veces hace eso. Obviamente ya le da un espesor de 1 pulgada. O depende del tipo de espesor que vayan a poner. Y aquí se los aclaro, depende mucho. Depende de la forma que se arma el tablero.
Como digo, no es constante, no es fijo ese valor. Entonces, ¿cómo podemos determinar el peso propio del tablero? Yo lo hice de la siguiente manera. Aquí me da las dimensiones. 2.5, que es el mismo ancho que tiene, o la misma base que tiene en este caso el tanque. Ese mismo ancho lo manejo. Y por un espesor de 0.05, entonces quiere decir que de 2 pulgadas. Y multiplico por el peso específico, tengo lo que es el peso propio del tablero. Tengo el peso propio del tablero. Ahora, para calcular lo que es la estructura de madera, es la sumatoria de los pesos de la columna más la viga más el tablero. Entonces tengo la carga muerta número 2. Y aquí está. Tengo que es 1820.25, pero siempre traten de redondearlo entero. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es un poquito lo más tedioso de hacer este tanque. Después lo demás es mucho más cortito ya. Luego, vamos a la fundación. La parte de fundaciones, en la parte inferior, tenemos lo que son las columnas. Y ya igual está especificado la dimensión de las columnas, secciones transversales, que dice de 4x4. Tenemos aquí las columnas. ¿Sí? Columnas de 4x4 por una altura de 1 metro. Entonces, tenemos altura, son 4 columnas y el peso específico, 2.400. Y tengo el peso de la columna. Siguiente, en el cimiento. El cimiento es el que está de color plomo igual, que es la parte inferior, igual es de hormigón armado. Entonces las dimensiones también nos dice de que es 1 por 1, podemos ver en vista en planta, 1 por 1. Y por 0.5, que quiere decir que tiene una altura de 50 centímetros. Son 4 cimientos y por el peso específico tengo 4.800. Vamos con lo que es la viga. La viga es lo de estar con plomito, de hormigón armado también. Las dimensiones también dice que es de 20 por 40, sección transversal. Y tiene una longitud de 1.4. Ahora, ¿de dónde sale esta longitud de 1.4? Tenemos aquí el 1.4. Tenemos acá. Entonces, si yo tengo la separación de columnas, ¿no? Las columnas desde 1.8 de baricentro a baricentro, y tengo el espesor de la columna de hormigón armado, dice que es de 40 por 40, entonces también si estamos trabajando sobre el baricentro es de 20 en un extremo y 20 en el otro, entonces la diferencia de 1.8 menos 0.2 menos 0.2 es 1.4, entonces en función a esto nos da la longitud. Y multiplicamos por 4 veces, porque son 4 piezas. Y tenemos el peso específico y tenemos el peso de la viga, que es 1075.2 kilopounds. Ahora vamos con el hormigón pobre. Recuerden que una estructura, o en este caso lo que son las columnas o cimientos, no siempre tiene que estar directamente en contacto con la superficie, en este caso con el terreno, ¿ya? Siempre se le debe poner una capa de hormigón pobre para que no, la humedad o los sales dañen nuestro elemento estructural, ¿ya? Siempre. Eso van a verlo, creo que ya lo vieron en materia de construcción, creo que sí. Ahí más o menos se justifica el de por qué, cuándo y cómo y dónde se pone, ¿ya? Y la resistencia que debe tener, la dosificación que debe tener este hormigón pobre, y ya, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las dimensiones y es el mismo superficie en planta de la zapata, porque esa la zapata es la única que va a estar en contacto o la que va a resistir todas las cargas verticales o las cargas horizontales del viento, ¿ya?
Entonces sería uno por un espesor. Comúnmente el espesor del hormigón pobre siempre es 0.5 o 0.4. En este caso le hemos puesto 0.5. Y el peso específico del hormigón pobre es 2200 a comparado con lo que es el hormigón armado. Y nos da de 110 kilopondios. Ahora, la sumatoria para lo que es la fundación, la carga muerta número 3 debido a las fundaciones, son el peso de la columna, cimiento, viga y hormigón pobre. Entonces tenemos este valor. Lo voy a poner con rojo mejor. Ujú. Carga muerta 1, carga muerta 2 y carga muerta 3. Y por último, con esto basta y es suficiente, pero el suelo también nos aporta algunas cargas verticales a este suelo para que lo mantenga más asentado. Y entonces tenemos el relleno. El relleno aquí nos da el peso específico del suelo, que es 1200. ¿Y cuál es el volumen de este relleno? El relleno, como pueden ver, se encuentra, vamos a hacerlo con verde si es posible, es todo esto. Pero vista en planta abarca todo lo que está fuera de la columna. Entonces tenemos que determinar el volumen de esa. Y nos sale de que es el área vista en planta, nos sale 0.84, que es 1 por 1 menos 4 por 4. Entonces ese es el área. Ahora, si yo alargo esto en un sketch, van a ver que va a levantar como una sección hueca, a altura, y justo lo voy a rellenar hacia donde se termina o se ve la viga. ¿Ya? Puede hacerlo más antes, puedo hacerlo más encima, ¿ya? Eso depende de ustedes. Pero, o como le dicen el esquema. Luego, de ahí determinamos cuántas piezas son. Aquí vamos a tener uno. Y otro. Por 4. Y por el peso específico me sale la carga muerta número 4. 4032 kilopodios, o sea que es un valor importante, ¿no? No es injustificable ponerlo, no ponerlo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, Ay, ya. Mientras tanto de eso, ustedes de esa manera pueden ir ya desarrollando ese ejercicio del tanque que ustedes tienen resuelto y lo manejan de manera esquemática. Creo que con el ingeniero tengo que revisar esos prácticos a lo que me dijo. Ya. Y un poco avanzando, y el cargaviento ya lo tienen igual ahí. Entonces hacemos la sumatoria de las cargas muertas totales, que es la carga muerta 1 debido al acero, la carga muerta número 2 debido a la madera, la carga muerta número 3 debido a las fundaciones, y por último la carga muerta número 4 debido al relleno. Voy a ver ahorita si en su ejercicio les pone el relleno. Está. Sí, les pone lo que es el suelo. Sí, perfecto. Está aquí igual. Por madera, acero, madera, hormigón pobre, también les pone 5 centímetros, suelo, pero mejor si ustedes lo hacen esquemáticamente, se lo hacen la gráfica, ¿no? Para entenderse mejor. Y el suelo, y luego ya tiene los momentos, el cuadro de resumen, y los vientos, presión de viento está primerito, ¿no? Ya no importa, y después es cortito. Luego de esto, hacemos lo que es el cálculo de carga viva. En carga viva, ¿qué es lo que tenemos como carga viva? En un tanque que va a estar a veces vacío y a veces lleno.
Entonces, el agua es la carga viva, porque a veces en el transcurso del tiempo que la gente vaya consumiendo en el tanque el agua potable, obviamente que ponemos agua potable, va disminuyendo. Entonces, la carga es variable, pero siempre tiene un límite, un tope, o sea, que cuando el tanque está lleno. Entonces, con ese valor crítico trabajamos. El volumen del agua va a ser la máxima capacidad que tenga el tanque. Entonces sería 2.5 por 2.5 por 2.6 y el peso específico del agua que es 1000 kilopondios por metro cúbico. Entonces sí, ya tenemos por carga viva, solamente es eso la carga viva. Ahora, carga viva también también se podría contemplar a la persona o al usuario que vaya a hacer mantenimiento en la parte superior, ¿no? Con el tanque. Pero, ¿cómo lo podemos justificar eso? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Comúnmente el mantenimiento se lo hace cuando el tanque está vacío. Ya, entonces, si yo tomo en cuenta el peso propio de una persona promedio, va a ser mucho menor a lo que es 16.250 kilopondios. Por eso que se trabaja directamente con lo del agua. ¿Ya? Y se obvia que haya una persona X dentro del tanque, o sea, tomando en cuenta su peso de esa persona, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta? Ya, si no hay nada, continúo. Ya. Luego hacen un esquema de 2 columnas, o decir, de 2 lados, o una vista frontal. Van anotando justo en el baricentro un apoyo A y un apoyo B, en la cual van a identificar a través de color que el RB1, el RB2 y el RB3. ¿Ya? Ahora ahí van ustedes, el ejercicio les proporciona lo que es el viento, las direcciones de dónde está viniendo el viento, si es de izquierda o si es de derecha, varía. Ya. Hacen el cálculo de reacciones por zapata, ya sea como les digo, siempre es por separado, columna muerta, carga muerta aparte, el cálculo de carga viva aparte, el cálculo debido al viento también es aparte, siempre esa parte, nunca lo hagan junto, aunque es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Más simplificado, pero el ingeniero no lo hace de esa manera. Ya, entonces calculan la reacción de zapatas en el apoyo RB1, ¿ya? ¿Por qué RB1 y no RB2? O sea, varía. Si yo veo una axonométrica, aquí tengo una columna, aquí tengo otra columna, de borde. Entonces yo estoy denominando que esto sería A y esto sería B. Si voy más simplificando, esto sería en la parte posterior A y también B, ¿no? Es lo mismo. Ya, entonces nosotros estamos tomando en cuenta solamente un sector. Ahora, determinar las reacciones. Las reacciones en el apoyo, todas las cargas que ustedes van a ver, siempre se van a llegar o se van a comprimir, se van a distribuir justo en el baricentro. Entonces, de esa manera, porque es simétrica a todos los ejes, este tanque. De esa manera. Porque el del agua llega aquí. El conjunto de lo que es el tablero, las demás cargas por simetría también van a llegar aquí, por baricentro. Y lo mismo sería con lo que son todo lo que es las cargas muertas que hemos visto en el baricentro, ¿ya? Y después es que dividimos entre 4. Entonces esto divido cuánto le llega aquí, cuánto le llega acá, cuánto le llega a cada apoyo, ¿ya? Ahora, tenemos las reacciones. Ahí tenemos 14.351 dividido entre 4, entonces a cada zapata le llega 3.587.75 kilopondios. Eso es debido a la carga muerta. Vamos qué pasa con la carga viva, cuando el tanque esté lleno. Entonces, también es el mismo procedimiento, divido 16.250 kilopondios dividido entre 4, entonces tengo 4.062.5 que le llega a cada zapata. Ahora, ¿qué pasa con el viento?
El comportamiento del viento no es el mismo, o sea, el baricentro no es justo en el baricentro. Recuerden que el viento en esta gráfica o en este esquema viene en una dirección X, ¿sí? Que en este sentido. Entonces, es como, a ver, podemos imaginarnos, a ver, ya vamos a intentar. Viene el viento de este sentido. No. Es muy gruesito. Viene el viento de este sentido. Aquí tenemos. Entonces, al empujar todas estas caras, todo ese lado, esa área, mejor dicho, una superficie, ya sea las columnas, las vigas, si lo vemos en 3D, se los voy a completar este video para que ustedes lo tengan muy completo y bien esquematizado de cómo le llega a esas caras. Entonces, debido a esa cara, entonces, esa presión va a hacer de que el tanque se me deforme. Lo voy a hacer así. De rojo. Se me deforme. Es muy exagerado, obviamente, mi esquema ya. Entonces, ese tipo de deformación estaría provocándome, ¿no? Como un péndulo. Sí, bueno, difícil de bien. Entonces, al generarme esto, vamos a ver que para contrarrestar tenemos que tener las cargas en ese sentido y a través de eso se nos genera un momento, ¿no? Un momento debido a 1.8 distancia. Y es por eso de que aquí tenemos el viento y los sentidos del viento en sentido contrario, para poder contrarrestar la velocidad de viento que viene. ¿Hasta ahí alguna duda? Y el procedimiento es como habíamos hecho. En este caso la velocidad, unos 120 en Santa Cruz, siempre como el valor máximo debe ser 120. Tenemos las cargas, tenemos la presión 1 y presión 4. Es como estuvieron trabajando con este ejercicio. ¿Lo ve? ¿Qué pasa si, aunque es imposible que el tanque sea inclinado? Bueno, depende, ¿no? La forma que lo vaya a diseñar. Si es así, el comportamiento de las presiones son diferentes. ¿Qué pasa si en una sección circular el comportamiento es muy diferente? Creo que ya les explicó también por una sección circular. El comportamiento no es el mismo. Ya, y eso sería, chicos, hasta ahí más o menos, para que ustedes ya vayan avanzando. El viento creo que ya les tiene, a ver, déjenme un momento. Ya tienen de viento, recuerden que el valor cambia cuando es arriba de 9 metros. Este tanque, ¿cuánto de altura tiene? Tiene más de 12, entonces tienen que aumentar un incremento, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones cuando es arriba de 9 metros o cuando es debajo de 9 metros. Cuando es arriba de 9 metros, el viento es mucho más intenso, es mucho más. Y mientras el tanque sea menor de 9 metros, entonces hay otras condiciones de que el viento o la forma en la que pueda generarme el momento sea mucho menor. ¿Sí? Y ya después tienen que hacer lo que es